Ya ha iniciado el trabajo, el nuevo periodo legislativo para este 2025-2029, donde el mayor número de asambleístas responden a fuerzas políticas como Acción Democrática Nacional y también la Revolución Ciudadana, suma a esto el Movimiento Pachacutic, el Partido Social Cristiano y ciertos independientes. Pero el Observatorio Legislativo siempre está tomando el pulso a cada periodo legislativo y el trabajo que realiza, lo que deja pendiente de los asambleístas que hablan en los debates, los que no hablan, los faltones, los atrasados, en fin. Por ello nos contactamos con el doctor Roger Celi, él es coordinador del Observatorio Legislativo. Gracias por acompañarnos en esta mañana. El saludo de Raiza Mariño, Marisol Castillo y quien les habla, Rodrigo Iguaznia. Doctor, qué gusto saludarlo. Muy buenos días, ¿cómo le va? Ayúdenos con el micrófono, doctor, para poder escucharlo. 7:42 minutos. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Como siempre, un gusto estar en este espacio. Ahí estamos. ¿Cuál es la valoración que hace el Observatorio Legislativo sobre el inicio del trabajo de la Asamblea Nacional en este nuevo periodo? Es un inicio discursivo. Hemos visto que en al menos tres estrategias la Asamblea Nacional trata de desmarcarse de una posible mala gestión, entre comillas, de anteriores legislaturas. ¿A qué me refiero? En primer lugar, en el discurso del presidente de la Asamblea Nacional, Nils Olsen, se dijo que va a ser una asamblea democrática, una asamblea que va a buscar conciliar las distintas posiciones, e incluso se pidió disculpas al país por la pugna política que vimos en los últimos años. También se ha dicho que van a trabajar de lunes a viernes, lo cual, pues, no sé si antes no se hacía, pienso que sí, si no, creo que las autoridades de control hubieran reaccionado. Y luego nos dicen que van a multar a los legisladores que se ausentan a las sesiones o llegan atrasados. Son tres cosas que ustedes pueden ver que no se traducen en hechos, más bien, tanto el discurso de que va a ser una asamblea democrática, plural, se ha caído en tanto y en cuanto que la propia Revolución Ciudadana, nada más y nada menos que la organización política que tiene más de 60 curules en la Asamblea Nacional, un 40% de la representación, no ha podido intervenir en los debates, Entonces no en hay las democracia. mociones, en las Doctor, sesiones. entonces no hay democracia en la Asamblea Nacional. No es plural, no queda esta afirmación de que es una asamblea democrática y plural, queda en el discurso. Luego, si vemos el tema del trabajo de lunes a viernes, pues insisto, la ley orgánica de la función legislativa establece al menos 40 horas laborales para los legisladores en la Asamblea Nacional durante cada semana. A mí me llama mucho la atención esa afirmación, porque insisto, si es que esto fuese así, deberían denunciar a las autoridades de control que los legisladores no trabajaban las 40 horas al menos. Y luego vemos este discurso sobre multar a los legisladores que se atrasan, faltan a las sesiones, como que fuese algo novedoso, cuando no lo es. Es una normativa, el reglamento de multas, atrasos a sesiones del Pleno de Comisiones tiene vigencia desde 2009, claro, atravesado distintas reformas, y hoy por hoy, hace algunos años también, ya se multaba con estos valores a los asambleístas. Entonces, para concluir, decir que estamos frente a una política discursiva que desafortunadamente no ha logrado diferenciar entre el político que está en campaña y el político que busca hacer gestión pública. Es decir, el político aún no se baja de la tarima y seguimos viendo anuncios como que si fuese una campaña política. Ahora, doctor Celi, frente a lo que usted ha manifestado, prácticamente estos llamados a la unidad y todo lo que dijo durante el discurso, ¿qué desafíos tiene que enfrentar esta Asamblea controlada por Acción Democrática Nacional ADN? Si quiere ser diferente a las demás, porque de arranque o de inicio está cometiendo los errores de los anteriores periodos. Entonces, ¿cuál es el desafío de aquí en adelante? Bueno, el desafío en primer lugar tiene que ver con lo que establece la ley. Cumplir con el principio democrático, el principio de calidad técnica legislativa y el principio de responsabilidad política. ¿A qué me refiero? Al menos el principio de calidad legislativa tiene que ver con que se haga durante los 60 días de este primer tramo, de este periodo legislativo, una agenda parlamentaria que cuente con la participación de la ciudadanía y de los principales sectores políticos que están representados o representando a la ciudadanía en la Asamblea Nacional. Es decir, un instrumento que nos diga al menos las 10 leyes más importantes que va a tramitar el país. Que nos digan, por ejemplo, si van a tramitar temas que son complejos, que pocas legislaturas han tenido la responsabilidad y también la altura en cuanto al debate político para tratar, para debatir. Me refiero, por ejemplo, a minería ilegal, me refiero a reformas laborales, me refiero a temas económicos, temas de impuestos, de contratación pública, de sociedad civil, de derechos. Esos temas que rehuyen las legislaturas porque generan tal controversia que puede afectarles a su imagen, más aún pensando que vamos a un escenario preelectoral de cara a las elecciones seccionales.
La gran pregunta a los legisladores es si van a ser responsables de tramitar y poner por delante los principales problemas del país en materias que, insisto, no han sido debatidas, no están siendo debatidas de manera responsable. El Código de la Niñez es un gran ejemplo. Se tramitó durante 10 años o más y luego sin un debate profundo o con argumentos sólidos se lo archivó, lo propio el Código de la Salud, entre otras normativas que son de carácter importante. Calidad, eso es lo que se busca. ¿De qué sirve que los legisladores presenten 500 proyectos de ley y solo se aprueben 10? ¿De qué sirve que haya a la fila más de 2000 proyectos de ley que no van a ser tramitados o que van a demorar varios años? ¿De qué sirve si el promedio de avance de los proyectos de ley de una legislatura no supera el 20%? ¿De qué sirve aprobar 60, 70, 80 leyes y estas finalmente no entran en vigencia, no se reglamentan y no se aplican, no se asignan recursos? ¿De qué sirve 30 solicitudes de juicio político de la anterior legislatura si es que no hay conducencia hacia mejorar la política pública que está detrás de los posibles incumplimientos de funciones de las autoridades? ¿De qué nos sirven los números? Los números no nos sirven a los ecuatorianos, nos sirven políticas y leyes que sean eficaces y efectivas, es decir, que sean eficaces y que tengan un efecto en la ciudadanía, que sean efectivas, que se puedan operativizar y aplicar en la realidad. Entonces, lo cuantitativo, los números, la percepción, los porcentajes finalmente no tienen ninguna repercusión en la ciudadanía. Por eso es que hay tal desafección hacia lo que hacen nuestros políticos. Y finalmente debo concluir diciendo que las legislaturas en los últimos años se han alejado al respecto de promover derechos a través de las leyes. Lo que han hecho las legislaturas en los últimos años es generar leyes de impuestos y leyes de cambio a las reglas del juego político. Ese ha sido el interés y la agenda parlamentaria de las últimas legislaturas y ojalá esta legislatura que entra en marcha sea algo distinto. 7:49, dialogamos con el doctor Roger Celi, el coordinador del Observatorio Legislativo. No obstante, está corriendo el tiempo para la elaboración de la agenda legislativa. Creo que tiene plazo de 2 meses, hasta el 15 de julio. No obstante, para llegar a aquello se necesita de consensos de todas las bancadas. Y usted hablaba de calidad. A propósito de calidad, ya se dio el primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Cómo es esa calidad del debate de quienes expusieron ese proyecto de ley económica urgente que se está analizando en la Comisión de Desarrollo Económico? ¿Hay calidad? ¿Se ve el talante de ser un legislador que amerita debatir, exponer sus propuestas, al mismo tiempo refutar con argumentos? ¿Cuál es la lectura que tiene? Nosotros analizamos la calidad del debate legislativo en relación a tres cosas: el uso de datos públicos para argumentar el cambio o la generación de una política pública, el uso del procedimiento parlamentario y finalmente si se cuenta con algún parámetro ideológico que nos permita orientar una reflexión al respecto hacia dónde va el aporte que tiene el legislador en el Pleno de la Asamblea Nacional. Al menos del primer dato, nosotros en el anterior periodo legislativo pudimos notar que el 50% de los discursos de los legisladores estaban basados en datos falsos o inexistentes o datos que no se pueden auditar o verificar. En segundo lugar, nos dimos cuenta de que el procedimiento parlamentario era vulnerado en un sinnúmero de ocasiones por los legisladores. Y finalmente, al respecto de la ideología, podemos notar que muchas veces aquel legislador que se dice ser de izquierda o de derecha, en el discurso y en la votación hace o dice totalmente lo contrario. Entonces, en ese sentido, lo que se necesita, en primer lugar, es que el legislador se baje de la tarima y ya no está en campaña y comience a trabajar con base en datos públicos, con base en procedimiento parlamentario y que nos muestre o nos refleje una ideología clara al respecto de lo que piensa sobre temas que son complejos, incluso que son temas de dos sentidos, o es A o es B en materia ideológica, es izquierda o es derecha, pero eso no se ve. Lo que se está viendo actualmente es una mezcla en donde la derecha, que suele promover que no hayan más impuestos, un principio básico de lo que nos enseñan en ciencias políticas, y la izquierda promover que haya más impuestos para fortalecer el Estado, con lo cual fortalecer la administración pública, la política pública y demás. Pero no, lo que estamos viendo es que quien se dice ser de derecha plantea impuestos, quien se dice ser de izquierda quiere reducir, y ahí vemos como una ilustración al respecto de la ensalada de frutas ideológica que tenemos en la Asamblea Nacional, en donde no hay mayor claridad al respecto de hacia dónde van las posturas de las bancadas y de los legisladores. Luego vemos, y es algo que debe ir trabajando esta Asamblea Nacional, y es que no existe una vocería clara respecto de cómo se va a trabajar los distintos temas que le competen a la legislatura en cuanto a esta agenda ciudadana. En primer lugar, ¿qué va a pasar con el modelo económico de este país? ¿Va a haber alguna reforma profunda o un norte que nos permita saber si es que avanzan hacia un modelo más estatista, hacia un modelo más de libre mercado? No se sabe, porque un gobierno que aparenta ser de tinte más de centro derecha, comienza a imponer aranceles e impuestos al libre comercio, por ejemplo. Roger, son ya las 7 de la mañana, 53 minutos. Tomando en consideración todo lo que usted nos menciona, ¿se puede esperar tal vez una Asamblea Nacional diferente, considerando que incluso algunos asambleístas del Legislativo de Transición fueron reelectos y muchos de ellos estaban dentro de la lista que el Observatorio Legislativo compartió semanas atrás de los faltones, de los que nunca presentaron proyectos de ley y que inclusive ahora presiden comisiones? A ver, desafortunadamente yo no pienso que vaya a ser una asamblea distinta en el sentido positivo, porque ya vamos viendo, de acuerdo a lo que conversábamos con Rodrigo al inicio de este programa, en primer lugar,
Sí, puede ser que en el discurso nos digan vamos a ser distintos, vamos a hacer las cosas de manera diferente y va a ser la nueva política y la nueva Asamblea Nacional. Pero tenemos que evaluar la práctica. Hay un adagio popular que dice, por sus hechos los conoceréis. Conoceréis. Y en los conoceréis. Y en este caso, los hechos nos dicen totalmente lo contrario. Entonces, yo les invito a ver 3 hitos al respecto de lo que va a pasar en esta A legislatura ver. para ver si es algo distinto. En primer lugar, 3, vamos. si es que hay una agenda parlamentaria que es respaldada por las bancadas y por el pueblo ecuatoriano, yo diré, es algo distinto a esta Asamblea Nacional. Ujú. En segundo lugar, si es que comienzan a aprobar un sinnúmero de leyes que ya han pasado 5, 6, 7, 8 años desde que se presentaron y no se tocan los temas fundamentales, y les pongo el caso específico, minería, Ujú. reforma laboral, reforma impositiva, código de la niñez, código de la salud, contratación pública, anticorrupción, ley del lobby, si es que esos temas no se tratan y se trata, por ejemplo, el día del bizcocho, el día del mazapán, el día del chimborazo como un punto más cercano al sol, si es que vemos eso, tampoco va a ser una asamblea distinta. Exacto. Y finalmente, si es que comenzamos a ver que se presentan un sinnúmero de juicios políticos o incluso casos de corrupción interna de la propia legislatura y escándalos y demás, creo que vamos a estar básicamente en lo mismo. Ujú. Entonces son hitos bastante claros al respecto de cómo va a funcionar la legislatura. Finalmente, algo que se me olvidaba, los camisetazos. Cuando comencemos a ver, pues ojalá no, porque siempre como ecuatoriano uno quiere que la política vaya mejorando, Exacto. pero ojalá no, vamos a comenzar a ver la migración legislativa hacia otras fuerzas políticas. Ya nos debe llamar la atención al respecto de una cosa fundamental. Estas 4 razones o 4 hitos se pueden calificar como interponer el interés partidista privado de los legisladores sobre el interés público. Cuando se interpone el interés personal, privado, partidista, el interés público pasa en segundo plano y ahí vamos a ver una asamblea que no trabaja para la gente, una asamblea que comienza a trabajar y operar para el poder, que es distinto. Y ahí vamos a calificar como una asamblea nacional que ha sido más de lo mismo de lo que hemos vivido en la historia del país. Bueno, apenas van 20 días de esta nueva asamblea. Falta mucho tiempo por ver cómo va cambiando en el transcurso de los 4 años. Lo importante era ya tomar el pulso, el arranque mismo de este nuevo periodo legislativo. Gracias, doctor Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo, por poner su punto de vista sobre este tema. Un excelente día. Cuídese mucho. Gracias. Excelente día también, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego, 7 de la mañana, 57 minutos. Ahí está entonces, no lo veo tan optimista de a que sea una asamblea distinta. Hay gente joven que quizás no está contaminada con la política, que puede aportar, puede sumar. Ahora también hay más asambleístas. Pero no estamos viendo esa calidad en el debate. Ya en el primer debate me decepcionaron. No, tú no puedes ir a un debate a leer, porque prácticamente solo estás dando un discurso. El debate es justamente eso. La calidad, con cifras.